Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre. En el día de hoy, domingo octavo después de Pentecostés, y siguiendo la llamada forma extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, tal como ordinariamente lo venimos haciendo, la Iglesia propone como lectura evangélica a nuestra consideración un fragmento del Evangelio de San Lucas, en el cual se nos cuenta la parábola del administrador infiel. Una parábola de todos conocida y que resumidamente viene a decir que había un señor rico que tenía un administrador de sus fincas y posesiones, el cual fue acusado de que le estaba engañando a su amo, le estaba defraudando en la administración. El amo lo llamó, decidió despedirlo y le preguntó que diera cuenta de su administración. El empleado, al verse descubierto, pensó: ¿qué voy a hacer? No soy capaz de trabajar, no me da vergüenza mendigar, pues ya sé cómo voy a proceder. Voy a llamar a los deudores de mi amo y con los documentos de acreditación en la mano los vamos a falsificar, haciendo que las deudas se queden reducidas más o menos a la mitad o menos, para que así los pagos que tengan que satisfacer los deudores sean mucho menores, con lo cual yo me haré un número de amigos y cuando mi amo me despida podré acudir a tales amistades. Dice la parábola que el dueño, el señor, alabó la astucia con la que procedió su empleado. Dice el Señor: así, de la misma manera, hemos de reconocer que los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces y astutos en su proceder que los hijos de la luz. Como podéis comprender, hermanos amados, no se trata de alabar el proceder del empleado infiel. La paradoja, la moraleja de la parábola está suficientemente clara y la expone el Señor con extrema lucidez. Aprendamos la lección porque efectivamente los hijos de las tinieblas en su proceder son mucho más sagaces, más astutos, más eficaces que los hijos de la luz en el suyo, lo cual lo debíamos tener en cuenta y movernos a espabilarnos y a dedicar nuestra atención a los asuntos a los que hemos de dedicarla. En realidad, aparentemente, la lección o moraleja es bien sencilla. Los hijos de las tinieblas, o los malos, que podríamos decir simplificando, son mucho más listos que los hijos de la luz, que los buenos. Lo cual no haría falta que nuestro Señor nos lo dijera, porque todos lo conocemos por experiencia. Pero antes de nada, y aunque lo haya repetido otras veces, me interesa adelantar la observación de cómo las enseñanzas de nuestro Señor contenidas en el Evangelio, y concretamente por lo que respecta a las parábolas, ya que estamos en ello, contienen siempre absoluta y perenne actualidad. El Evangelio, como sabéis, hermanos, es el libro que contiene la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que por eso mismo, escrito para todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, está siempre actualizado. Por eso nos llama la atención de que las enseñanzas de Jesús, y repito, y por lo que hace concretamente las parábolas como la de hoy, nos asombra, porque son de absoluta actualidad.
Si contemplamos la situación en la que estamos viviendo, nos encontramos con que efectivamente los hijos de las tinieblas son los que imperan, son los que mandan, son los que dominan la situación, son los que saben actuar, son los que están en todas partes, son los que determinan todas las situaciones, tanto en el poder político, como en el poder espiritual, como en la sociedad, como en lo individual, como en la familia, como en todas partes. Mientras que los hijos de la luz, o los buenos, que hemos llamado antes, aparecen como apocados, como disminuidos, como acobardados, como asustados, como confundidos, como acomplejados y sin saber qué hacer. Como veis, hermanos míos, la parábola tiene plena actualidad y como todas las enseñanzas de Jesús parecen haber sido dichas para el presente día. De manera que nos encontramos, por una parte, con una gran parte de la sociedad, de hecho, en el mundo de hoy, en el mundo en que vivimos y en la Iglesia actual de la que formamos parte, pues una gran parte de ella, la mayor parte, viviendo en un empecinamiento en la maldad, en la iniquidad. Hoy día se ha hecho realidad la profecía de la apostasía general pronunciada como que habría de cumplirse hacia los últimos tiempos. Esa apostasía universal se ha hecho realidad. Nos encontramos con una generalidad o globalidad de católicos, con la mayor parte de la jerarquía a la cabeza, toda incluida o casi toda incluida, en la cual efectivamente vive en la iniquidad, en la maldad, en absoluto alejamiento de la auténtica fe católica y además empecinada en que esa es la conducta definitiva, en que tal es el espíritu del verdadero evangelio, tal es el espíritu de la verdadera Iglesia, y de tal manera que no habría forma de convencerles de su actitud. Ya se les puede predicar de lo que dice la revelación, de lo que siempre ha explicado el magisterio, de lo que siempre han enseñado los padres de la Iglesia, la doctrina que siempre han vivido y han predicado los santos y los autores espirituales, etcétera, y han predicado la generalidad de los cristianos hasta la época del Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. Inútil hablar, inútil decir e inútil predicar. Viven empecinados en esa conducta, en esas creencias y en esa vivencia de sus propias doctrinas, empecinados, como hemos dicho antes, en la iniquidad. Eso por una parte. Y por otra parte, como contraposición, nos encontramos con un conjunto de cristianos, esta vez muy reducidos, empecinados también, pero esta vez no ya en la iniquidad, sino en la estupidez, en la tontería, como hemos dicho antes, en la cobardía, en el espíritu del complejo de inferioridad, en la confusión, en el miedo, en el sobrecogimiento, en el no saber qué hacer y por supuesto el no saber actuar. O sea, por una parte nos encontramos una mayoría de malos, que son los que llevan el mando y los que deciden la situación, y una minoría de buenos que no sabríamos si definirlos exactamente como buenos o si además de ser buenos son un poco tontos o ambas cosas a la vez. Por una parte, como digo, nos encontramos, porque el Señor habla en la parábola de la iniquidad, la astucia del mayordomo infiel. Astucia que es iniquidad, que es maldad.
Ya sabéis que en el lenguaje castellano la palabra astucia no se refiere al empleo de la inteligencia con ánimos buenos, con propósito de conseguir lícitas actividades, sino que en el lenguaje cristiano el vocablo astucia significa ni más ni menos que el empleo de la inteligencia para el mal, para conseguir los propósitos egoístas de aquel que la emplea. Propósitos egoístas, interesados, que excluyen por completo a los demás, que buscan su propio provecho y su propio interés. Es el uso de la inteligencia para el mal, la astucia, que es lo que impera en la parábola de hoy. La astucia del mayordomo infiel. Y por otra parte, pues como vemos, pues como dice el Señor en su moraleja final, pues el apocamiento de los buenos, que propiamente no saben qué hacer, que es de lo que se lamenta el Señor. El Señor da por hecha esa situación y se lamenta de ella, como no podía menos de hacer. Que estamos en el imperio de la iniquidad, en una situación del mundo y de la Iglesia en la que reina e impera la maldad y la iniquidad. Pues no hace falta insistir mucho sobre ello, porque está a la vista de todos, hermanos míos, al menos a la vista de todos aquellos que tengan ojos y quieran ver, y que no quieran negar lo evidente y lo patente y lo palpable. Hemos de tener en cuenta, y sobre todo como lo que podría ser una justificación de los buenos cristianos que se sienten, como hemos dicho antes, sobrecogidos, los que pertenecen al grupo de los buenos, pero un tanto inútiles, o un tanto sobrecogidos, o asustados. Hemos de tener en cuenta, con respecto sobre todo, repito, a este grupo de buenos cristianos, que en la iglesia actual llevamos ya, por desgracia, más de 50 años, a lo largo de los cuales se vienen machacando a los fieles cristianos con la doctrina del modernismo, es decir, con la doctrina de la herejía modernista, para lo cual los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos doctores se han valido de la ignorancia y de la simplicidad del pueblo cristiano, que ha recibido esas enseñanzas, puesto que venían de la jerarquía y de sus rectores, teólogos, profetas, obispos, cardenales, etcétera, y viendo de ellos, las tomaban con ingenuidad, como que era la doctrina verdadera, y basándose, como he dicho antes, sobre todo en su propia simplicidad y en su propia ignorancia, pues las admitían como auténticas. 50 años machacando al pueblo cristiano con las doctrinas modernistas. Ya así nos encontramos con espectáculos deplorables, listísimos, tristísimos y lamentables. Yo he tenido ocasión de ver pueblos enteros, por ejemplo en los Estados Unidos, pueblos enteros de gente buena, que fueron en su día, sobre todo sus padres, sus abuelos, fervientes católicos, pero que después de 50 años de estar escuchando a través de malos sacerdotes y malos pastores doctrinas modernistas, completamente ajenas a la fe católica, pues ahora resulta absolutamente imposible, por más que se les predique con buena voluntad y por más que uno entregue su propia vida en sacrificio y en oración, tratando de explicarles la buena doctrina, es absolutamente imposible que te escuchen. Dicen que no,
que no les estamos enseñando lo que es el catolicismo, que lo que el catolicismo es el que en el que han sido ellos enseñados y el que ellos han vivido desde hace 50 años. Ya han pasado varias generaciones y no hay manera de convencerlos. Fijaos en una cosa que por sí es muy expresiva. Los primeros apóstoles y los primitivos cristianos y los primeros predicadores de la fe predicaban a paganos que nunca habían oído hablar del cristianismo. Pero en cambio, los apóstoles de ahora y los predicadores de la fe actuales tienen que predicar a gentes que han recibido un cristianismo falso, han sido educados en un falso cristianismo y que están viviéndolo desde hace muchos años, varias generaciones. Entonces ahora es prácticamente imposible traspasar ese muro de piedra en el que se han cerrado las almas de estos pobres desgraciados, traspasarlo y convencerlos de lo que es la verdadera fe. Es imposible. Haría falta un auténtico milagro del Espíritu Santo. Pero vivimos, hermanos míos queridos, no lo olvidéis, en tiempo de apostasía. Pero quizá lo más lamentable de todo esto es la conducta y la situación de aquellos que desean ser buenos católicos, que desean ser fieles a su propia fe. Como hemos dicho antes, vivimos demasiados años de modernismo. Esta gente, estos buenos cristianos, viven en una situación que podríamos denominar un tanto duramente como de estupidez. Podríamos decir que son gente de buena fe, que son gentes que viven en la ignorancia y que a pesar de todo conservan en su corazón el sentido de la auténtica fe y buscan la verdad, aunque no terminan de encontrarla. ¿Cuántos millones de católicos, millones de católicos, que hoy día viven engañados y viven formando parte de una iglesia que ya no es la verdadera iglesia, y que viven en esa situación de engaño y de estupidez? Yo me pregunto, hermanos míos, algo que podemos plantearnos ante Dios. Esta situación de ignorancia, o que duramente, calificándola duramente, quizá injustamente, podríamos denominar como de estupidez, ¿es culpable o es inocente? La verdad es que, hermanos míos queridos, es que entre la situación de empecinamiento en la iniquidad, culpable, y la situación de empecinamiento en la estupidez, culpable o no culpable, la diferencia entre una y otra solo de Dios es conocida. Porque lo que es cierto es que la estupidez que ha sido engañada, aquel que ha hecho pacto con la mentira y que ha sido engañado, quizá de buena fe, quizá de mala fe, quizá inconscientemente, pero lo que es cierto, digo, es que suponer que alguien ha sido engañado solo y exclusivamente de buena fe es muy difícil suponer tal cosa, porque el que se deja seducir por la mentira no deja de poner de su parte algo o bastante de culpabilidad. Dios no permite, lo hemos dicho muchas veces, que nadie se deje engañar o seducir por la mentira, si no es en cierto modo, en mucho o en poco culpable. Esta ignorancia en la que viven millones de católicos que se han dejado seducir por la mentira, que viven una especie de nueva iglesia distinta a la verdadera, ¿es ignorancia culpable? Es que no quieren ver, porque efectivamente hay muchos católicos que no quieren ver, viven tranquilos en su nueva fe, si es que tal es fe, u otros que sencillamente no quieren ni siquiera plantearse el problema, no quieren que les compliquen la vida,
déjennos como estamos y no nos compliquen la existencia. Además, esta nueva fe que nos proponen es mucho más cómoda, mucho menos exigente que la fe que nos proponía el Evangelio y que nos predicaba la Iglesia. Esta ética moderna es mucho más libre, mucho más flexible, nos deja un margen de mayor libertad, de mayor determinación con respecto a nuestros propios criterios y a nuestros propios caprichos, y no nos complican la vida. Y luego hay otro número grande de católicos o de excatólicos que simplemente pues o han abandonado la fe o viven de una forma absolutamente indiferente sin complicarse la vida. Ni siquiera quieren plantearse el problema de cuál es la fe verdadera o cuál no es la fe verdadera, o si Dios existe o no existe o deja de existir. No se plantean el problema. En fin, lo que sí es verdad es que estamos viviendo, millones de católicos lo hacen, repito, estamos viviendo un catolicismo ciego en su gran masa de globalidad, un catolicismo ciego. Claro, como hemos dicho antes, son muchos años de predicación modernista, y entre muchas cosas ciegas, absurdas, que estamos viviendo en este cristianismo actual, que como digo es completamente ciego, entre los muchos aspectos que presenta este pseudo-cristianismo, es, por ejemplo, por citar casos, este coqueteo que se está llevando a cabo entre el cristianismo y el marxismo. Parece que está viviendo una luna de miel entre el cristianismo y el marxismo. La moderna teología católica y la moderna pastoral católica y la moderna jerarquía y la actual jerarquía católica se empeñan en hacer ver al pueblo cristiano en que el cristianismo y el marxismo son compatibles. Ahí está, por ejemplo, la teología de la liberación. Hace pocos días, todos lo sabéis, la prensa mundial lo ha publicado a voces, el presidente de Bolivia, el señor Evo Morales, le ha regalado al Santo Padre un crucifijo estampado sobre la base del signo del marxismo, la hoz y el marxismo, y el martillo, y sobre la hoz y el martillo la imagen de Cristo crucificado. Ahí tenemos un casamiento, una boda entre el marxismo y el cristianismo. Pero ¿cómo puede ser tal cosa? Y ahí tenemos cómo la teología de la liberación ha sido en la actualidad rebautizada. Fue condenada en su día por la Iglesia repetidas veces por el magisterio de la Iglesia, pero así ahora es acogida, rebautizada y además pues elevada a un rango de filosofía y de teología pues de gran categoría y de gran autenticidad. Ante estos hechos, hermanos míos queridos, podríamos preguntar, pero bueno, vamos a ver, planteemos la cuestión serenamente, como siempre decimos. Planteemos la cuestión serenamente. Los papas anteriores al Concilio Vaticano II, todos ellos, repetidas veces y claramente, condenaron explícitamente la intrínseca maldad y perversidad del marxismo, su perversa naturaleza enemiga de la Iglesia y de todos los valores cristianos. Y yo pregunto, si los papas anteriores al Concilio Vaticano II, en su magisterio oficial, magisterio auténtico, condenaron con claridad la perversidad intrínseca del marxismo, y ahora se le acoge como un auténtico revelador de los principios evangélicos perfectamente compatible con ellos, yo pregunto, ¿estaban equivocados los papas
anteriores al Concilio Vaticano II, el magisterio de estos papas estaba en un error. Entonces el magisterio actual está en lo cierto, pero razonemos con serenidad. Si el magisterio anterior al Concilio Vaticano II estaba equivocado, ¿quién me garantiza a mí que el magisterio actual no lo está? Si un magisterio de la Iglesia, en tal o cual momento histórico, pero un magisterio de la Iglesia al fin, está equivocado, ¿quién me garantiza a mí que el magisterio actual no lo está? ¿Y quién me garantiza a mí que si el magisterio actual no se tiene por auténtico, dentro de 20 o 50 años no se tendrá por falso? En definitiva, si aplicamos los razonamientos del sentido común, que es el que debería de definir siempre nuestra vida, si aplicamos los razonamientos del sentido común, llegaríamos a la conclusión de que no nos podríamos fiar de ningún magisterio. O sea, dicho de otra manera, no existe ningún magisterio. Por otra parte, están los textos de la revelación. Es que los textos de la revelación no son suficientemente claros. Es que nos vamos a atener a los dichos, hechos y doctrinas de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos doctores, y vamos a dar de lado a la palabra de Dios. Veamos lo que dice San Pablo, el apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Dice así el apóstol, en palabras que no pueden ser más claras y más contundentes: no os unáis jamás en un mismo yugo con los infieles. No os unáis nunca en un mismo yugo con los infieles. ¿Qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? Pregunta San Pablo. ¿Qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? ¿O qué tienen de común la luz y las tinieblas? Y sigue el apóstol. ¿Qué armonía cabe entre Cristo y Belial? Y continúa. ¿Qué parte tiene el creyente con el infiel? Y termina con estas palabras finales, acerca de las cuales yo ruego que pongáis mucha atención por su importancia. Dice el apóstol: ¿cómo es compatible el templo de Dios con los ídolos? ¿Cómo es compatible el templo de Dios con los ídolos? Este texto, que podemos repetir, está contenido, repito, en el segundo de los Corintios, en el capítulo 6. No os unáis jamás en un mismo yugo con los infieles. ¿Qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? ¿O qué tienen de común la luz y las tinieblas? ¿O qué armonía cabe entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el infiel? ¿Y cómo es compatible el templo de Dios con los ídolos? Estas palabras me hacen recordar a mí, por ejemplo, los encuentros de Asís. ¿Cabe compatibilidad entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí podemos ciertamente tomar la expresión templo de Dios en sus dos sentidos, como el templo de Dios que es la iglesia, o como los templos de Dios que son cada una de las iglesias particulares o aquellos lugares donde se presta el culto a la divinidad, al verdadero Dios. Es que el templo de Dios sea la iglesia como cuerpo místico de Cristo, sean las iglesias particulares en las que se tuvo culto a Dios, puede ser compatible con el culto a los ídolos. Entonces, ¿dónde cabe aquí la compatibilidad con los encuentros de Asís? ¿Dónde cabe aquí la compatibilidad con el culto a los ídolos? Hace por días nomás, 2 o 3 días nomás, muchos de vosotros lo habéis visto, pues se ha publicado también
en todas las redes internacionales. Un vídeo clarísimo en el cual aparecía el cardenal Rabasi con todos sus vestidos de sacerdote, con su cruz pectoral, de obispo, con su cruz pectoral, participando en un culto público a la Pachamama, a la diosa tierra, con tambores, banderetas, con fuego, con el ídolo en medio y dando vueltas, y entre los que daban vueltas en el círculo estaba el cardenal Rabasi dando culto a la diosa tierra, a la Pachamama. Este vídeo se ha visto en el mundo entero. Yo lo vi hace unos 3 días, me parece. Todo esto son realidades. Ahora, si queremos cerrar los ojos a la realidad, hermanos míos, eso es otra cosa, porque eso es lo que de eso estamos hablando. Que vivimos en un cristianismo ciego, un catolicismo ciego, que quiere cerrar los ojos, que cierra voluntariamente los ojos a la realidad, que es la suprema estupidez. Porque malo es engañar a los demás, muy malo. Pero tonto y muy tonto, y más malo todavía, es engañarse a uno mismo. Porque pegarse un trastazo o caerse en un hoyo por no ver, y no ver precisamente porque voluntariamente se han cerrado los ojos y uno ha optado por ser ciego voluntario, bueno, eso ya es la suprema estupidez. Y en esa situación estamos. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer, no lo queremos decir. Nadie lo predica, nadie lo dice, nadie lo confiesa, pero es la realidad. Con que el marxismo, alabado sea el marxismo, bienvenidos al marxismo, bienvenidos a los crucifijos, los cristos crucificados, incrustados en la olla y el martillo. Y nos olvidamos de los 100 millones de muertos del comunismo. He dicho 100 millones de muertos. Tanto se habla del Holocausto, de los 5 millones de judíos que criminalmente asesinaron los nazis, 5 millones de judíos villana y criminalmente asesinados por los nazis, el famoso Holocausto, crimen digno de ser vilipendiado por la historia, efectivamente. Pero 5 millones. ¿Qué pasa con los 100 millones solamente en Europa, sin contar con los millones de víctimas del marxismo en la China comunista y en Corea del Norte y en otros lugares, en Cuba, por ejemplo, y en otros lugares, de los cuales nadie habla? Eso es fruto del marxismo. Yo recuerdo perfectamente, como imágenes que estuviera viendo en el presente, hermanos míos, yo tendría 5 o 6 años de edad, y sin embargo lo recuerdo como ahora, como si lo estuviera viendo. Estas imágenes se graban para toda la vida. En mi pueblo natal tenía en aquella época unos 15.000 habitantes. Era en los principios de la Guerra Civil Española, donde el marxismo imperaba en la mayor parte, en casi toda España, con los efectos consiguientes: quema de iglesias, asesinato de sacerdotes, asesinato de monjas, quema de conventos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, decía, tendría yo 5 o 6 años de edad. Viajaba yo una vez con mi familia en un coche de alquiler, no recuerdo ahora a dónde iríamos, no lo recuerdo. Nos paró un miliciano y nos metió el fusil por la ventanilla del coche. Iba mi familia, yo tendría 5 o 6 años, yo miraba, no sabía cómo explicarme aquello, un niño de 5 años de edad. Y recuerdo que dijo el miliciano: parece que lo estoy oyendo, no sé cómo no os pego un tiro a todos en este momento. Me imagino, mis padres no me hablaron de eso, pero me imagino el terror que sentirían mis padres. En este mismo pueblo natal del que os estoy hablando, fueron asesinados 3 sacerdotes. 3. Yo recuerdo la iglesia natal de mi pueblo, la iglesia parroquial, la única que había, la única iglesia parroquial, convertida en un garaje. La he visto, lo he vivido.
En mi pueblo fueron asesinadas, lo que se llamaba entonces dar el paseo, muchas personas por el simple hecho de que iban a misa los domingos. Fueron asesinadas. Y así os podría contar tantos y tantos casos. Hoy día en España, en la actual España, estamos viendo ya los primeros amagos de lo que quizá dentro de pocos meses se convertirá en el estado, en la situación general de toda la nación española. La implantación de nuevo del Frente Popular, del paraíso marxista. Ya estamos viendo los primeros amagos. Mujeres semidesnudas, asaltando las iglesias, las capillas, enseñando los pechos, gritando que hay que incendiar las iglesias, que hay que acabar con los curas, que hay que quemarlo todo, que hay que acabar con el Papa, que no les deja, que no les da permiso para que se coman las almejas, no sé cuántos disparates. Estas personas que hace meses, semanas o muy pocos meses estaban cometiendo y siguen cometiendo tales dislates impunemente, por cierto, hoy día encaramados por las elecciones últimamente celebradas en los altos puestos de las administraciones municipales y regionales. En los altos puestos de gobierno de las administraciones, personas analfabetas, incultas, enemigas del cristianismo, enemigas de la religión, enemigas de todos los valores, dispuestas a arrasarlo todo, a acabar con todo, a implantar, pues eso, en España, una nueva Venezuela. Pero bueno, lo peor no es eso. Lo peor es la situación de silencio, de cobardía, de confusión de la mayoría de los católicos que aún conservan la fe y que asisten embobados, alelados, confusos, sin saber qué decir ni qué hacer, ni atreverse a actuar contra esa situación. La ceguedad o el cegamiento voluntario del pueblo católico. Esa gente que propugna y que probablemente, si Dios no lo remedia, dentro de pocos meses se implantará definitivamente en toda la nación española la política de las persecuciones a los sacerdotes, a los religiosos, a todas las personas de orden, a las personas de fe, las checas, los lavados de cerebro, en fin, las políticas que cualquier persona medianamente culta o medianamente conocedora de los hechos sabe que han sido practicadas siempre y en todos lugares por el marxismo, han sido practicadas y siguen siendo practicadas. Pero bienvenidos al marxismo, rebautizada sea la teología de la liberación, bien acogidos sean los Cristos crucificados incrustados en la hoja y el martillo. Muchas asociaciones, sociedades católicas y la misma teología católica inficionada de marxismo, la llamada promoción en favor de los pobres, pero no es más que una corrupción manipulada de la virtud cristiana de la pobreza, que en definitiva no es más que el odio. Los pobres entendidos no como los se entienden en el Evangelio, sino entendidos como tales como los delinea la filosofía marxista. Estamos diciendo, hermanos míos, que vivimos en un mundo de católicos que no quieren ver, que viven en una actitud en la que se piensa que no pasa nada, o como si no pasara nada, en la que todo está bien, en la que se practica la conducta del avestruz, en la que nadie se inquieta. Solo unos cuantos, son los que viven preocupados, pesarosos, sufriendo, rezando, llorando, pero que no pintan absolutamente nada porque están absolutamente dominados por el sistema, que es quien manda, que es quien dispone,
y no solamente presionados por el sistema, sino además perseguidos. Una de las cosas más notables que siempre han existido en el cristianismo desde su fundación es lo que San Pablo llamaba ya en su tiempo el escándalo de la cruz. Este escándalo de la cruz que ya existía en tiempos del apóstol, que él decía: yo predico la cruz y predico a Cristo crucificado, pese a quien pese. Sabedor de la cruz es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero yo predico la cruz. Yo no predico con sabiduría humana ni con palabras de hombres, sino con palabras aprendidas del Espíritu, pese a quien pese. Filosofía y conducta del apóstol San Pablo, que hoy día, desgraciadamente, tendrían que hacer suya, porque no la hacen tantos y tantos pastores católicos. Pero decíamos que el escándalo de la cruz, que según el mismo apóstol reconocía ya en su tiempo, era una realidad, se ha venido extendiendo a lo largo de la historia del cristianismo, pero ha llegado a su punto álgido o culminante en los momentos actuales. Hermanos míos amados, nunca se ha dado tal ferocidad, tal lucha feroz contra la cruz de Cristo, tal lucha feroz para desterrar el sentimiento, el conocimiento y el amor a la cruz de Cristo de la mentalidad y del corazón del pueblo cristiano en la actualidad, como nunca se había dado. La negación del sacrificio de la cruz, el odio a la cruz, es hoy día una actualidad dentro del catolicismo que, para más gravedad, pasa absolutamente, o parece pasar absolutamente desapercibida. Hay movimientos muy importantes, por cierto, dentro de la Iglesia Católica, reconocidos, aprobados y bendecidos dentro de la Iglesia Católica, que niegan el sacrificio de la cruz, que niegan el carácter expiatorio y sacrificial de la cruz, que niegan que Jesucristo haya muerto en la cruz como propiciación por nuestros pecados, que vienen a decir a lo más, como decía Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, que Jesucristo en todo caso murió en la cruz por amor, por una entrega de amor, pero no como sacrificio expiatorio. Estos movimientos de gran expansión y de gran prepotencia en la Iglesia actual católica, sin embargo, que además practican cultos completamente ajenos a la liturgia católica, en los que la Eucaristía prácticamente no tiene papel ni trascendencia ninguna, en los que el papel del sacerdote como ministro tampoco la tiene, en la que, como digo, se niegan verdades fundamentales de la existencia de la doctrina cristiana, como estas, que son fundamentales. Por ejemplo, se dice, lo decía Benedicto XVI, por ejemplo, en su encíclica Spe Salvi, y luego en sus escritos, por ejemplo, en la fe cristiana de ayer y hoy. La fe cristiana de ayer y hoy, ahí lo dice. Ahí decía Benedicto XVI, a mí me llama muchísimo la atención cuando yo hablo de estas cosas que conozco bien, cuando muchos cristianos, con el mayor respeto y con la mejor voluntad del mundo, realizan una crítica de lo que yo digo a este respecto, como si yo no tuviera razón o estuviera mal informado. Y yo tengo la sospecha de que estos cristianos, por otra parte respetuosos y de buena fe y de buena voluntad, son ellos los que proceden a partir de una falta de información. Fue justamente Ratzinger, luego Benedicto XVI, que nunca rectificó, que dijo que la devoción a la cruz fue inventada por San Anselmo en el siglo XI.
Fue San Anselmo que se inventó la devoción a la cruz como instrumento expiatorio y dando así lugar a una devoción dolorosa, decía el dolorosa, que no tenía sentido ninguno, porque la devoción cristiana no tiene que ser dolorosa, porque la filosofía cristiana no se puede fundamentar en un Dios cruel, decía él, que exige que la muerte, el sacrificio de su propio hijo. Eso no se puede admitir, decía él, lo cual nunca lo rectificó. Después de su renuncia explicó ciertos matices acerca de algunas afirmaciones suyas sobre la redención, etcétera, sobre algunos de estos puntos, pero en lo esencial no rectificó. Como sí rectificó, por ejemplo, en algunos escritos, acerca de algunos escritos suyos sobre la licitud de los divorciados vueltos a casar, y que la licitud con respecto a la recepción de la comunión de divorciados muertos a casar. Esto sí lo rectificó después de su renuncia, pero no sus puntos esenciales con respecto a la redención. Decía él que esto era una piedad dolorosista y que no tenía sentido, que las actividades expiatorias o penitenciales pues francamente no tenían demasiado sentido o no tenían mucho sentido. No olvidemos que Benito XVI se formó a partir de doctrinas, filósofos totalmente inmanentistas, idealistas, partiendo de Kant. Él era gran fervoroso de Kant, el padre del modernismo, ya desde el seminario. Luego los filósofos como Heidegger, Buber, muy amigo de Karl Rahner y de Drivac, historicista, inmanentista, historicista, discípulo de Dilthey, el filósofo Dilthey. Él fue el que propugnó la doctrina de que en la ética no puede haber verdades absolutas y fijas, sino que cada verdad depende del momento histórico. Lo decía él expresamente. Una verdad ética no puede formularse como fija, sino como dependiente, inmutable, según el momento histórico. Por eso yo me quedo un tanto asombrado cuando algunas personas, yo creo que no muy informadas, yo he estudiado a fondo los escritos, a fondo de estos filósofos en los cuales se formó Ratzinger y el Papa Benito XVI. He estudiado a fondo sus escritos, sus discursos, y yo no veo que en esto haya rectificado nunca. Fue Benito XVI el que dijo, y de eso no ha rectificado nunca, que en la Iglesia, a partir de Santo Tomás, se produjo una ruptura de 7 siglos hasta el Concilio Vaticano II, una ruptura con respecto al cristianismo antiguo, que Santo Tomás introdujo en el cristianismo tal como venía desde antiguo, como había sido predicado y vivido desde antiguo, una ruptura que introdujo un cristianismo no auténtico, y que en esa ruptura del cristianismo no auténtico se vivió durante 7 siglos hasta el Concilio Vaticano II. Después, con su doctrina de la hermenéutica de la continuidad y de la hermenéutica de la reforma, en la cual decía que en la Iglesia, en la tradición y en el magisterio había absoluta continuidad entre la Iglesia actual y la Iglesia de siempre y la Iglesia primitiva, yo me pregunto, ¿esta continuidad con respecto a la tradición, con respecto al magisterio, abarca también esos 7 siglos de ruptura? ¿O en esos 7 siglos de ruptura no hubo tal continuidad? ¿Hubo continuidad también a través de esos 7 siglos de ruptura o no hubo continuidad? Entonces, ¿hubo ruptura o no hubo ruptura? Fue el Papa Benedicto XVI el cual en Castel Gandolfo,
en la fiesta de la Asunción de la Virgen, el día 15 de agosto del año 2010, predicó un discurso en el cual dijo que el cielo como tal no existía, como lugar no existía, que el cielo como lugar, el cielo no era ningún lugar, no existía como lugar. El cielo solamente consistía en la memoria que Dios guardaría en sí con respecto a nosotros una vez que nosotros hubiéramos muerto y desaparecido. Permaneceríamos en el recuerdo de Dios. Y ese permanecer en el recuerdo de Dios, en eso, y solo en eso, consiste el cielo. Discurso del día de la Asunción de la Virgen María en Castel Gandolfo en el año 2010, o sea, hace 6 años, o hace 5 años. El cielo como lugar no existe. Entonces nos preguntamos, mucha gente se lo preguntó, ¿dónde están los cuerpos, el cuerpo resucitado de Jesucristo, y dónde está el cuerpo asunto a los cielos de la Virgen María? Hay que tener en cuenta a este respecto que Benedicto XVI, con respecto a la resurrección de Jesucristo, la admite solamente como una creencia de la primitiva comunidad. Un resucitar en el sentimiento religioso de la comunidad primitiva. Y lo mismo con respecto a la virginidad de la Virgen María, que fue carnal, pero fue una especie de dar a luz en un momento de espiritualidad, pero carnal, como cualquier nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos míos queridos, es muy elemental que el pueblo cristiano no solamente desconozca los motivos y principios fundamentales de la fe católica, de la doctrina católica, sino que además desconozca los puntos también fundamentales sobre los cuales en la actualidad se ataca con acuidad y con efectividad a la misma doctrina católica. Y en esa simplicidad, y en esa ignorancia, y en ese desconocer, pues el pueblo, la inmensa globalidad del pueblo católico está siendo engañado. Por no hablemos del ataque a la misa. Precisamente se trata del ataque a la cruz, del ataque al sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, de la eliminación del sacrificio expiatorio. Por lo tanto, había que eliminar de la misa todas aquellas partes que hacían referencia al sacrificio expiatorio de la cruz. El ataque a la misa ha sido, yo suelo decir que ha sido el torpedo que con más efectividad se ha sellado contra la línea de flotación de la barca de Pedro, que es la Iglesia, que más daño le ha hecho. Ahí están los encuentros de Asís. Hablábamos antes de que la Iglesia, el templo de Dios, no puede dar acogida a los ídolos. Y en los encuentros de Asís se dio acogida a los ídolos. También Benedicto XVI participó en los encuentros de Asís. Esos encuentros de Asís en los cuales sobre el sagrario se puso el ídolo de Buda. Todas estas cosas suelen ser ignoradas por el pueblo cristiano, pero sin embargo ahí están las hemerotecas, las filmotecas, en fin, y todas las redes sociales. Son cosas de conocimiento común para aquel que las quiera saber. Lo del templo de Dios no puede dar cabida a los ídolos. Palabras de San Pablo. Y luego, por otra parte, tenemos, hermanos míos, dentro de esta ceguedad en la que vive el pueblo católico hoy en día, el falso ecumenismo. La libre y cordial acogida que se le da por igual a los judíos, musulmanes. Pero ¿cómo se puede decir que los judíos y musulmanes y los católicos poseen en comunidad el mismo Dios? Pero se dice la revelación, lo dice claramente el apóstol San Juan en sus escritos, en su primera carta, sobre todo, que aquellos que le niegan a Jesucristo la condición de hijo del Padre son también enemigos del Padre.
Aquellos que niegan la condición divina de Jesucristo son el mismo anticristo, así lo dice San Pablo. Digo, San Juan Evangelista. Y añade San Juan Evangelista que con estos tales ni siquiera comer, ni siquiera hablar con ellos. Los que niegan la divinidad de Jesucristo, ni siquiera comer ni hablar con ellos. ¿Cómo se puede acoger y dar acogida como hermanos, como que profesan la misma fe, la misma auténtica fe que es la profesada por la única iglesia fundada por Jesucristo, que es la Iglesia Católica? ¿Cómo se puede suponer que los budistas, los hinduistas y toda otra clase de ateos profesan la misma fe y participan de la misma salvación que los cristianos, que los católicos y que todos los hombres, porque todos los hombres nos salvamos por igual? Pero no dijo Jesucristo, no dijo Jesús que el que crea se salvará y el que no crea se condenará. No dijo Jesús con toda claridad que nadie puede ir al Padre sino a través de Él, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí y a través de mí. Así lo dice Jesús con todas sus palabras. Entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos predicar una fe completamente distinta? Y el pueblo cristiano, mientras tanto, pues ahí aletargado. Por eso Jesucristo increpa en la parábola de hoy, quizá no tanto la iniquidad del mayordomo infiel, como la estupidez de los buenos que se dejan engañar. Los hijos de la luz son siempre más astutos que los hijos de las tinieblas, son siempre más astutos que los hijos de la luz. Oh, la gran queja de nuestro Señor en la epístola de hoy, en la parábola de hoy, que por eso hablaba yo de la actualidad de la parábola de hoy y de la actualidad perenne de las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Por otra parte, hay cosas que nos dejan llenas de asombro. Yo, por ejemplo, con todo respeto, porque el Santo Padre es el Santo Padre y le vemos respeto, cariño y obediencia. Hay muchas actuaciones suyas que yo, como Santo Padre que es, yo no soy nadie, respeto, pero que no las comprendo. Creo que no hago mal en decir que no las comprendo. Algunas actuaciones suyas, algunas palabras suyas, algunos dichos suyos, algunas doctrinas suyas. Por ejemplo, cuando luego decir que el principio principal, primero y principal de la felicidad es vivir y dejar vivir. Hombre, a mí me parece que esta expresión, con todo respeto, pues simplemente lo único que puedo decir es que no la comprendo. Que vivir y dejar de vivir sea el principio primero y principal, clave de la felicidad, o decir que los tres pilares de la juventud son la educación, el deporte y la cultura, pues yo, con todo respeto, me suena una frase profana, completamente profana, en la que está absolutamente ajeno a los principios cristianos, y la alusión a Jesucristo y a sus enseñanzas están completamente ajenas. Los tres pilares de la juventud son la educación, el deporte y la cultura. O una frase que a mí la comprendía todavía menos, que me llegó al corazón, cuando dijo el Santo Cristo, en los lugares y momentos en que lo digo, todo esto, las referencias las poseo. No me estoy inventando nada. Dios me libre de atribuir al Santo Padre algo que él no ha dicho. Sería por mi parte casi blasfemo. Como para mí, digo que me llegó al corazón, por ejemplo, cuando voy a decir que el sufrimiento de los niños no tiene respuesta. ¿Cómo es posible que el sufrimiento de los niños no tenga respuesta? Entonces, ¿no hay respuesta cristiana al sufrimiento? Y sobre todo al de los niños, o a los más desgraciados. ¿Es que Jesucristo no dio una respuesta suficiente al sufrimiento? Es que Dios, Padre nuestro, providente de todos nosotros, amoroso hacia todos nosotros, que hasta nos dio la vida de su propio Hijo para demostrarnos su amor y redimirnos,
no habrá provisto, no tendrá una respuesta al sufrimiento, que el sufrimiento es algo que llevamos todos en el corazón y en nuestra carne, pues cada cual lo sabe muy bien por experiencia personal, pero también sabemos muy bien por la fe, o tenemos fe o no tenemos fe, que el sufrimiento tiene una respuesta cristiana. O somos cristianos o no somos cristianos. Si el sufrimiento para nosotros no tiene respuesta, confesémoslo claramente, es que entonces no somos cristianos. O aquella frase que a mí me llamó la atención del Santo Padre, repito con todo respeto, cuando dijo que algunos creen que para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No sé si hacía con esto una alusión a la fecundidad de las familias numerosas, una alusión quizá negativa, no lo sé. Algunos creen que para ser buenos cristianos tenemos que ser como conejos. Supongo que se refería a eso, pero de todas formas me llama la atención. Por eso hay cosas que ya me llaman la atención en otro sentido, quizá en un sentido de curiosidad, porque no dejan de ser acontecimientos, circunstancias curiosas, más bien anecdóticas, que no tienen explicación, pero que no dejan de ser curiosas y anecdóticas. Por ejemplo, lo que sucedió hace pocos días precisamente en la celebración multitudinaria de una misa que el Santo Padre celebró en la capital del Paraguay, o sea, en la Asunción, en un descampado grande. Durante esa celebración multitudinaria de la misa aparecieron pues un grupo de numerosas serpientes, dicen que por lo menos 16 serpientes, que atacaron a los fieles que asistieron a la misa y murieron a 14 de ellos. Yo todavía he tenido ocasión de ver los vídeos en los cuales se ven las ambulancias corriendo de un lado para otro atendiendo. No murió ninguno, gracias a que las ambulancias, los servicios médicos actuaron con rapidez. 16 serpientes durante la celebración. Esto la gran prensa lo ha ocultado, pero se sabe. Yo he tenido ocasión aún de ver los vídeos que en algunos medios subrepticiamente han logrado publicarlos, atacando a los asistentes a la misa. Bueno, digo que es una circunstancia que no tiene que ver nada con lo que veníamos hablando, pero es puramente anecdótica y singular. Pero lo que sí me llama la atención es que la gran prensa lo oculte. Luego, dentro de este mundo de silencio y de embelesamiento y de ensoñación en que parece que voluntariamente nos hemos sumergido los católicos, tenemos el capítulo de los llamados neocatólicos, o que algunos despectivamente llaman los neocones. A mí me parece, con todo respeto también, que estas personas, los neocatólicos, me parece que son incluso más peligrosas que otros muchos que se dan, que se presentan claramente como progresistas, como modernistas o sencillamente como ateos. Digo que estos pretendidos católicos fervorosos propugnan la defensa de lo que ellos estiman la verdad, aunque no sea tal verdad. Practican una especie de papolatría, como si todo lo que hiciera el Santo Padre fuera lo que dijera o lo que hiciera hubiera de ser admitido como dogma de fe infalible e indiscutible. Entonces, actividades del Santo Padre que a lo mejor no tienen nada que ver con su magisterio, pero simplemente como persona, y que pueden ser cuestionadas o discutibles, sanamente discutibles, pues sin embargo ellos se empeñan hasta lo indecible en hacerlas parecer como lícitas, como buenas, o ciertas afirmaciones que pueden parecer extrañas a la fe católica, tratan de justificarlas hasta lo que no tiene justificación. Por una parte ocultan la verdad, por otra parte manipulan la verdad o lo dicho, que no es verdad, o que no es justo, o que no es conforme a la fe católica, para presentarlo como conforme a la fe católica, para lo cual haciendo verdaderos milagros de lexicografía, de juegos de palabras y de lo indecible. Pero bueno, vamos a ver, la verdad es la verdad, caiga quien caiga, le diga quien le diga.
Y la mentira es la mentira, le diga que no diga. Y si alguien dice algo que es mentira, aunque sea el sursum corda, pues es mentira. Y si a mí se me aparece Satanás y me dice, mira, 2 y 2 son 4, le he de decir, es cierto, es verdad, 2 y 2 son 4. La verdad hay que reconocerse a quien la diga, y la verdad hay que confesarla y la mentira hay que confesarla como tan mentira, provenga de quien provenga. Lo que no se puede hacer es justificar la mentira como si fuera verdad y ocultar la verdad como si no existiera o como si no hubiera sido pronunciada. Esto no es honrado. Un periodista honrado que manipula la verdad, que manipula la realidad, que manipula las noticias, que esconde la verdad, que la convierte que la mentira la convierte en verdad o la verdad la convierte en mentira. Este periodista no es tal periodista. Como un historiador que manipula la historia, no es un verdadero historiador. Pero vivimos en un mundo de mentiras, hermanos míos queridos. Yo por eso en ese sentido digo que los neocatólicos son extremadamente peligrosos. Y creyendo en su buena fe, así lo supongo yo, que actúan bien, están haciendo un grave daño. Porque por una parte ocultan la verdad. Y por otra parte presentan como bueno lo que no es tan bueno. Como legítimo lo que no lo es tanto. Como verdad lo que probablemente no es tan cierto, no es tan seguro, ni mucho menos. Con lo cual engañan a las gentes. Y el que engaña a la gente está procediendo mal. Y para no seguir, el empecinamiento en la mentira, hermanos míos, el empeñarse y vivir en la mentira, porque los que viven empeñados en la iniquidad, empecinados en la verdad, como el mal administrador de la parábola de hoy, empeñados en la iniquidad, viviendo en la iniquidad y sin ningún propósito de salir de esa iniquidad, ese empecinamiento en la mentira y en la iniquidad supone a su vez una predestinación negativa. Ya sabéis que en la doctrina católica existe la predestinación positiva, es decir, aquellos que por la gracia que llaman gracia suficiente o por disposición especial de Dios o porque son o forman parte del número de los elegidos, ciertamente, aunque ellos no lo sepan, tienen asegurada su salvación. Están predestinados a la salvación. Pero existe también una predestinación negativa. Aquellos que están predestinados al infierno. Lo sepan o no lo sepan, lo reconozcan o no lo reconozcan. Pero estos que están empecinados en la iniquidad y empecinados en la mentira, viven una predestinación negativa. Están destinados al infierno. ¿Por qué digo esto? ¿Esto me lo estoy inventando? Pues no, Señor, no me lo estoy inventando. Porque esto es doctrina del mismo Jesucristo. Fijaos, nuestro Señor Jesús hablaba del Espíritu Santo. Y él llamaba al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os conducirá hasta la verdad completa. Porque Él es el que manifiesta siempre la verdad y que os hace comprender la verdad y os conduce hasta la verdad completa. Y os hará recordar y comprender todas las cosas que yo os he enseñado. Es el Espíritu de la verdad. Luego, actuar contra la verdad es actuar contra el Espíritu Santo. Y acerca de lo cual decía Jesucristo, los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonarán, ni en esta vida, ni tampoco en la otra. Palabras durísimas. Los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonarán, ni en esta vida, ni tampoco en la otra. O sea, que aquellos que se empeñan obstinadamente en actuar, en proceder contra la verdad y hacer el mal procediendo contra la verdad, que en definitiva es contra Jesucristo, porque Jesucristo decía de sí mismo que Él era la verdad, estos tales están obrando contra el Espíritu Santo, al cual llamaba Jesús el Espíritu de la verdad. Y los pecados contra el Espíritu Santo, repito, no tienen perdón, ni en esta vida ni en la otra. Bueno, y para terminar, toda esta situación, ya que hemos hablado y que puede parecer tenebrosa, y efectivamente lo es que no tiene alguna explicación o algún punto de referencia. Lo tiene efectivamente, tiene un punto de referencia, tiene una explicación.
¿Cuál es su punto referencial? El punto referencial de esta situación es el huerto de los olivos, la agonía de Jesucristo en el huerto de los olivos, una agonía que llega a su culminación en la cruz, en el madero de la cruz y en su muerte en la cruz. Pero ya en el huerto de los olivos, Jesucristo llega a sudar sangre, porque se ve sobrecargado, agotado, hundido por el peso de toda la basura de la humanidad, de todos nuestros pecados, de todas nuestras miserias, de todas estas situaciones que en definitiva que hemos pintado, pero que no hemos hecho más que resumir, muy por encima. Estas situaciones formaron en el momento de la agonía del huerto un peso para nosotros indescriptible sobre Jesús, de tal punto que se sintió agotado, sudando sangre, se sintió hundido, que no podía soportar tal angustia, sudando sangre. Se ve ante su Padre cargado con todas nuestras miserias, con todos nuestros pecados, con todas nuestras barbaridades, como si Él, inocentísimo entre los inocentes, Él, como si Él personalmente las hubiera cometido, como si Él personalmente fuera el culpable. Su sufrimiento, su agonía, son tan indescriptibles que solamente podrían encontrar explicación a través de toda la miseria, de todos los pecados cometidos por la humanidad a través de los siglos y sobre todo en los momentos de la situación actual que estamos viviendo. El punto referencial explicativo de lo que está pasando actualmente está en la agonía de Cristo en la cruz y en la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo que explica lo que está pasando actualmente. Y al mismo tiempo que lo explica, lo que lo soluciona y que lo redime, porque toda esta situación llegará a su punto de eclosión, a su punto culminante, llegará a la situación en la que el espíritu del mal, el anticristo, el falso profeta, serán arrojados, como dice la revelación, en el lago de azufre para siempre, y Jesucristo los destruirá con el aliento de su boca. Esta situación es pasajera, quedará destruida, es pasajera y además de corta duración. Jesucristo acabará con ella. Pero Jesucristo, a partir de aquel momento referencial de la cruz y de su agonía, que fue lo que nos redimió de esta situación, que al mismo tiempo la explica y la soluciona. Jesucristo, que es el Señor, el que nos salvó, el que nos salva, el que es el mismo, y ayer, y hoy, y por siempre, y por los siglos. Que Él sea bendito por siempre, per omnia saecula saeculorum, amén, y por todos los siglos. Así sea.